Señor Cáceres, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes. Muy bien, bienvenido y aquí todo el panel lo escucha también. Bien, estábamos conversando sobre este tema de este registro muy útil en realidad y que fue producto precisamente de muchas gestiones para que exista y evitar el abuso de Gracias No Insista, que hoy por hoy, a partir del abuso de muchas operadoras y call centers, nos estamos dando cuenta que pues en efecto ya no existe, y aparentemente lo que existe ahora es un número de WhatsApp donde la gente puede de alguna manera quejarse y que de alguna manera lo que se pretendió hacer aparentemente es que en realidad ya no existe porque todos están en el registro. Y el que el que quiera recibir llamadas pues tiene que expresamente pedirlo. Aparentemente por ahí va la figura. Nos encantaría por favor que ilustre un poco al público, porque no se está hablando mucho de esta regulación, pero sí existe una gran desazón del público y de los consumidores al estar recibiendo, especialmente en las últimas semanas, una avalancha pues de llamadas telefónicas y de mensajes de texto. Buenas noches. Lo que sucede es que hace 2 años se modificó el Código del Consumidor y se introdujeron en los artículos correspondientes la prohibición de que las empresas acosen a los consumidores a través del WhatsApp, llamadas telefónicas, etcétera. Se señaló de que esto, a menos de que el consumidor lo aceptara, lo autorizara expresamente, no podía darse. Entonces, lo que se dice, lo que se estipula en el Código del Consumidor ahora, es que cuando una persona recibe una llamada telefónica, digamos del banco tal, la señorita o la persona del call center le va a preguntar al consumidor: señor consumidor, ¿me autoriza para que yo le haga una publicidad del banco o le haga una oferta de la empresa de telecomunicaciones? ¿Cuál? Entonces el consumidor le tiene que decir no. Automáticamente la oferta ya no se la pueden hacer porque el consumidor lo negó. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esto se hacía para trasladarle a la empresa la responsabilidad de primero, antes de soltar toda su retahíla de promesas, lo primero era decirle a la empresa que el consumidor tenía que autorizarlo, con lo cual la intención era buena. La intención era buena porque se había detectado que el registro Gracias No Insista, a pesar de que los consumidores se inscribían en él, igualito las mismas empresas nos seguían llamando. Miles de consumidores podían dar fe de eso, ¿no? Es decir, que uno le decía a la empresa de telecomunicaciones: ¿sabes qué? Estoy inscrito en el registro, no me llames, pero ese mismo día lo volvían a llamar. Entonces, por eso es que se modificó el Código del Consumidor. Pero ¿qué ocurrió? Las empresas igual han seguido llamando a los consumidores, igual han seguido bombardeando con correos y con mensajes en las redes sociales o en su WhatsApp, haciéndole promesas y ofreciéndole cosas que el consumidor no ha autorizado. Con lo cual, el consumidor ahora está en la misma situación exactamente que estaba hace 2 años. Es decir, continúa recibiendo este tipo de mensajes y las empresas continúan insistiéndolo, y con mayor insistencia precisamente ahora que hay pandemia, ¿no? Que los consumidores están a merced de estas personas. Esa es la triste realidad que estamos viviendo. Sí, y ahora estamos viendo acá un caso, hemos seguido, yo mismo inclusive me di cuenta de esto. Por ejemplo, acá ellos tienen prácticamente un hub, un concentrador de números de una serie. En el caso de Telefónica, por ejemplo, es de la serie 572, donde estamos teniendo acá cerca de 1, 2, 3, 20, como 23, 24 llamadas en un solo día de este conjunto de números para ofrecer una misma promoción. O sea, si ya se le dijo que no, ¿por qué insistir? Y todo en un solo día, como que no, y eso ya es un acoso. Entonces, hay gente que cree, hay personas que creen en su inocencia o en su desesperación, que tratando de dialogar o de conversar con el operador, la empresa va a entender, pero en realidad es inocuo. Claro, o sea, por eso decía, ¿no? Se ha seguido un camino distinto al registro Gracias No Insista, pero el resultado es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que el consumidor, cuando a pesar de que o sea, acá pueden pasar 2 cosas. Que el consumidor diga: no quiero recibir la publicidad, no quiero recibir la oferta, y le sigan enviando mensajes, o que el consumidor acepte y diga: ¿sabes qué? Ya no quiero. En cualquiera de los 2 casos, si la empresa insiste, a pesar de que el consumidor ya declinó,
lo que el consumidor, como tú muy bien señalabas al inicio de esta conversación, el consumidor va a tener que reportar esto al teléfono correspondiente del Indecopi, al WhatsApp del Indecopi, o va a tener que grabar el número, va a decir desde qué número me están llamando, etcétera. Entonces, ese es el primer tema. Es decir, volvemos a la misma etapa de un inicio. En segundo lugar, esto está dando pie a que determinadas empresas estén diseñando software que te permiten detectar llamadas que han sido reportadas como llamadas como el spam, famoso Truecaller, ¿no? Entonces, el famoso Truecaller, pero el problema con bajarse este tipo de software es que cuando te los bajas, además te estás bajando otras cosas que tú no sabes. Es decir, estás introduciendo en tu teléfono cualquier cosa, ¿no? O sea, puede haber un virus camuflado, un gusano camuflado, o etcétera, también publicidad. Porque nadie te garantiza. O también publicidad. O peor, exacto. Claro. Ya no vas a recibir publicidad del banco tal, pero vas a recibir publicidad de banco X. O sea, claro, no lo sabes, pues. Entonces la gente en su desesperación va de la sartén a la olla. Esa es la realidad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, acá ¿qué es lo que corresponde ante este sombrío panorama? Que ocurre pues porque precisamente por tantos años se ha permitido que las empresas se empoderen de esta manera, bombardeando un consumidor que ya tiene miedo prácticamente de contestar su teléfono, porque las empresas han sabido adaptarse pues al nuevo entorno, ¿no? Por ejemplo, antes cuando tú veías un número fijo desconocido decías, esto es publicidad, pero ahora te llaman de celulares. O también han aprendido tácticas como antes te llamaban y te decían, buenas noches, señor fulano de tal, sí, con él habla. Bueno, cuando te hacían esa pregunta tú ya sabes que era publicidad, en cambio ahora de frente te llaman, hola Renzo, hola Crisolo, ¿cómo estás? Entonces, ante esa familiaridad tú empiezas pues a conversar, ¿no? Bajas la guardia y como sin darte cuenta ya le diste la autorización y te empiezan a hacer la oferta publicitaria que tú no querías. Entonces, frente a esa situación, lo único que corresponde es que el Indecopi trate las denuncias que se vienen recibiendo por parte de miles de consumidores con la premura del caso, les dé prioridad. Es decir, no son pues 5, ni 10, ni 20 consumidores los que se han quejado. Estamos hablando de miles de consumidores que les están diciendo al Indecopi, tú tienes que encargarte. Entonces el Indecopi de oficio, con la base de datos que ya ha logrado armar, tendría pues que empezar a iniciar procedimientos de oficio sancionadores para que estas empresas pues sientan que ya no pueden continuar perpetrando esta invasión permanente en la intimidad de las personas, ¿no? Muy bien, Ana Rosa, adelante. Señor Cáceres, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la entrevista. Queríamos consultarle algo más. Al margen de las empresas X que puedan estar llamando a las personas a ofrecer sus servicios, su publicidad, también encontramos casos en que empresas operadoras prácticamente obligan a sus usuarios a aceptar sus mensajes publicitarios pues para acceder a alguna de sus plataformas digitales, para ver su estado de cuentas. Te ponen previo al inicio del trámite que vas a recibir la publicidad, ¿no? O sea, como que está sujeto a eso también. ¿Hay alguna disposición o algo se estará planteando para poder evitar que estas empresas pongan eso como condición para uno poder acceder a estos servicios? Claro, esa publicidad invasiva podría ser denunciada, ¿no? Porque se estaría violando el principio de idoneidad en el servicio, porque le estarían obligando al consumidor a recibir algo que él no quiere recibir, que es esa información publicitaria. Pero hasta donde yo sé, el Indecopi no ha iniciado nunca una investigación en ese sentido, ¿no? Una investigación o un procedimiento sancionador por este tipo de publicidad. Es como, por ejemplo, lo que pasa cuando tú llamas por teléfono, ¿no? Tú llamas por teléfono y en tanto se hace la conexión, en esos segundos que demoran en hacerse la conexión, ellos te mandan un mensaje publicitario: oye, no dejes de consumir tal, no dejes de ver nuestro programa tal. O sea, en el mismo equipo telefónico, ¿no? Claro, a veces en más de segundos, ¿no? Porque pasan claro, de una llamada segundos, a otra. O esos 3 a 5 segundos los utilizan para darte una publicidad que tú no has deseado. Y eso es afectar pues contra el derecho del consumidor a recibir un servicio idóneo. ¿Qué significa idoneidad? Recibir exactamente aquello por lo que pagas. Si tú no has pagado por eso ni te interesa recibir eso, no tendrían ellos por qué inmiscuirse en tu intimidad y enviarte esa clase de mensajes, por ejemplo. Ahora, eso que usted ha tocado es verdad. Se da no solamente con las empresas operadoras, se da con los bancos, en fin, cuando te ponen en una larga espera en su sistema de call center, luego de haber pasado por un IVR realmente tedioso, y muchas veces hasta absurdo e innecesario, y te ponen una grabación, como el caso de Scotiabank, por ejemplo, de más o menos de una publicidad de unos 20 segundos, pero que se repite por un periodo de
10, 20, 30 minutos. O sea, se salen un montón de veces, una cantidad enorme de veces. Entonces, y uno dice, ¿qué sentido tiene que me digas el mismo mensaje una y otra y otra y otra vez? Ya lo supe, ya me enteré de tal cosa que ofreces, basta una, dos, a lo mucho, pero decenas de veces, cientos de veces, ¿qué sentido tiene? Máxime cuando eso incrementa el estrés en el usuario, ¿no? O potencial cliente. Sí, porque normalmente, debido precisamente a eso que están ustedes dos mencionando, debido precisamente a eso es que las llamadas se hacen tan largas y tediosas, ¿no? Uh-huh. Precisamente por eso, porque ellos han diseñado un sistema, un esquema en virtud del cual ellos aprovechan para darte machaconamente los mensajes que ellos quieren que tú recibas. Eso es lo que sucede. Presentar, por ejemplo, una solicitud para que la persona venga, la empresa de telecomunicaciones venga a tu casa para revisar el equipo que está fallando, el teléfono que está mal, o el decodificador que no funciona, etcétera. Yo he tomado el tiempo, te toma alrededor de 25 minutos. O sea, son 25 minutos sí, para que tú puedas sencillamente decir, señores, vengan a revisar mi equipo. Eso es todo. Y eso es inadmisible, pues. Ahí vamos a otro tema, ahí ya nos salimos de la esfera de lo que hemos estado conversando, y aquí vamos al tema de la calidad de la prestación del servicio. La entidad que vela por la calidad de la prestación de servicios, en este caso de telecomunicaciones, de los OSIPTEL, que es el organismo regulador pertinente. Ahí el OSIPTEL tendría que monitorear precisamente este tipo de situaciones, tanto en los reclamos que el consumidor efectúa de manera presencial como en los telefónicos. Hay una modalidad que es la modalidad del cliente incógnito, que un inspector de la autoridad no se identifica como tal, sino que va como un cliente cualquiera y empieza a hacer las preguntas correspondientes y según una ficha empieza a evaluar los indicadores para determinar si el servicio es de calidad o no es de calidad. Esa es una herramienta que por muchos años han usado los reguladores, pero últimamente deberían intensificar precisamente lo que están haciendo, porque por ejemplo, en el caso de los reclamos presenciales, es inadmisible ver las colas que hemos visto hace unos 3 meses en la puerta de las empresas de energía eléctrica, ¿no? Que la gente desesperada por los recibos por montos tan alucinantes que les llegaron, expusieron su salud con tal de presentar el reclamo, porque cada vez que trataban de hacerlo de manera telefónica o por cualquier otra plataforma, no les admitía el reclamo el sistema. Entonces no les quedaba otra que exponer su vida saliendo a hacer esas colas pegaditos los unos a los otros, como documentó la televisión, para presentar sus reclamos. O sea, ese no es un tema menor. Las empresas tienen que cumplir con protocolos de calidad. Perfecto. Justamente hablando de esto y con lo que ha traído la pandemia, que se han reducido aparentemente los servicios o la atención telefónica, el soporte post o preventa para los clientes, pero sobre todo el soporte postventa. Dani tiene ahí una pregunta al respecto. Adelante, Dani. Primero, muy buenas noches, señor Cáceres, ¿cómo está? Mi pregunta es la siguiente. De hecho, hay muchas firmas que han comenzado a utilizar mal configuradas y planteas de inteligencias artificiales, en este caso para lo que son las atenciones de chats o IVRs que no comprenden las preguntas del ser humano. O sea, cuando tú haces las preguntas, sí, te contestan cualquier otra cosa y se vuelve más un obstáculo que una solución. Y máxima en situaciones que son apremiantes. Cuando es una situación de verdadera emergencia, no dan una solución tangible. Eso es verdad, ¿no? Y yo lo sé de primera mano porque cuando he presentado un reclamo he tenido que repetir hasta en 2 o 3 oportunidades para que me entienda el sistema. Y por ejemplo, eso es algo que tiene que ser monitoreado. La cuestión es que la calidad de la prestación del servicio comprende una serie de rubros. No solo que la comunicación se establezca de manera rápida y que sea fluida, que no haya interrupciones, sino, por ejemplo, detalles como los que estamos comentando, ¿no? Es decir, que un consumidor pueda comunicarse rápidamente con un asesor de servicio y que este asesor de servicio le brinde la orientación o tome el reclamo cuando corresponde para que el consumidor pueda sentirse satisfecho, ¿no? Pero nada de eso está pasando. Entonces, ahí volvemos a ver un nuevo tema que tiene que ver con lo que, tanto con el INDECOPI como en los organismos reguladores, que es fiscalización. Ambas entidades están legalmente facultadas para fiscalizar todos los temas que estamos mencionando, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias. Entonces, ese es un tema que falta, mirar. Lo que ha pasado es que la pandemia nos ha descolocado a todos, hay que decirlo, ¿no? En el caso de la Internet, por ejemplo, los consumidores se quejan acerca de la lentitud del sistema. Y las empresas aducen que ello se debió a que ha habido tal tráfico de Internet desde las viviendas y ellos no estaban con los sistemas preparados para resistir ese embate, ¿no? Pero ya van pasando los meses y en este caso ya estamos llegando a fin de año y sería absolutamente
aceptable que las empresas, si tuvieron este problema al inicio, en la actualidad ya hayan adoptado las medidas necesarias para mejorar el flujo de Internet, porque con los chicos en la casa aprendiendo, con el programa Aprendo en Casa o con los programas escolares de los colegios privados, es verdad de que se está generando un mayor tráfico de Internet en determinadas horas, que antes no existía. Y en cambio, en otros lugares donde había harto tráfico, ya no se está generando ese tráfico. Las oficinas, por ejemplo, muchas oficinas, ahora que los trabajadores están en sus casas y que tenían sistemas diseñados para tener banda ancha en las oficinas, no están funcionando. Entonces ahí, como podemos apreciar, ese tema de la pandemia ha traído nuevos problemas y hay que implementar nuevas soluciones para enfrentarlos a fin de garantizar que el consumidor reciba un servicio idóneo. Correcto. Cristian, adelante. Buenas noches, señor Cáceres. A raíz de... Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, a raíz de las restricciones sanitarias, de todo lo que pasó fruto de la pandemia, muchos call centers han empezado a operar desde centros domiciliarios, de casas. Incluso hay perturbaciones como sonidos de bebés, de la familia, las personas comiendo, y eso de alguna manera incomoda al cliente o a la persona que está siendo atendida. Además, he podido percatarme que hay llamadas que vienen del extranjero, lo cual sospecho que viene de parte de subcontrataciones que hace la operadora, o también robotizadas. ¿Usted cree que debería haber una regulación frente a eso y cuál es su opinión? Bueno, yo lo que creo es que si alguien intentará regular la forma en que brindan el sistema, o sea, si vas a contratar personal extranjero o si vas a permitir que el personal trabaje en la casa, estarías entrando en el ámbito de lo privado, ¿no?, de la empresa. Mientras la empresa no viole la ley, la empresa puede generar un modelo de negocio que le permita prestar el servicio de la mejor manera posible. Claro, ¿no? pero si lo dan desde casa, además, claro, si lo dan desde casa y no tiene las herramientas para poder atender, y no está siquiera el supervisor, y la información que le puede dar a un usuario es precaria, es muy básica. Y entonces, claro, es que tú partes de la premisa de que la información que te va a brindar ese operador es una información que es la información real, y eso nos lleva a otro tema, ¿no? Yo aconsejo a los consumidores que no acepten, al menos en esta época de la vida que estamos atravesando, que no acepten suscribir contratos por teléfono, que no acepten suscribir contratos por ningún sistema tipo WhatsApp. ¿Por qué? Porque no vas a tener un elemento que es fundamental para asegurar una buena relación con la empresa. ¿Cuál es ese elemento? Tener el contrato. A los consumidores que le dicen, diga la palabra sí, acepto, nunca les llega el contrato, y cuando les llega el servicio es un servicio deficiente. Por eso estas formas de contratación, yo lo que creo que sencillamente estas llamadas tienen que servir para que el consumidor pregunte, repregunte y vuelva a preguntar sobre las características del servicio. Pero cuando le digan, le contratamos el servicio, no señor, no contrato, porque eso sí ha recibido un sinnúmero de reclamos de personas, y no de ahora, que estamos en la pandemia, ¿no?, sino desde siempre. Porque el consumidor no tiene la prerrogativa, no tiene la posibilidad de tener el contrato, y la gente se queja de eso, que nunca tienen el contrato. claro, por eso yo creo que en países como el nuestro, sí, en lo que usted menciona, yo creo que estamos muy lejos. Le puedo mencionar, por ejemplo, claro, que empresas operadoras, cuando uno va y se tiene que esperar todo el tiempo y toda la incomodidad de ir a un lugar físico a ser atendido por un representante o un ejecutivo, cuando uno solicita ese tipo de contratos te dicen, no, pero eso tienes que hacerlo por teléfono, y lo que hace el ejecutivo es acompañarte a uno de los teléfonos que tienen ahí para que de ahí te comuniques con el call center. O sea, eso al final te lleva a lo mismo. Bueno, en tu pregunta está la respuesta. Aquí está tu respuesta. Usted como consumidor no acepte eso. O sea, usted como consumidor tiene el derecho legítimo de salir con un contrato firmado. Si usted permite que ese derecho no sea respetado, usted se está exponiendo a situaciones como las que hemos comentado. Es decir, situaciones en las cuales a usted no le den aquello que contrató. Claro. Y cuando usted quiera demostrar que le ofrecieron otra cosa, no va a tener pues el elemento básico que es el contrato, el documento. El contrato es fundamental. Entonces usted, si le dicen eso, no lo acepte. Cuando un consumidor, por ejemplo, se queja de que está siendo maltratado por una empresa de telecomunicaciones, que las llamadas no están en el número que le ofrecieron, que los recibos no llegan, que la velocidad de internet es baja, lo que sea, yo siempre les digo a todos los consumidores, pare de sufrir,
Parece mentira, pero esa frase aplica perfectamente. Pare de sufrir. Si usted es maltratado, yo no entiendo por qué continuar con un proveedor. En el caso de telecomunicaciones, que bueno, nos está ocupando buena parte de esta conversación, en el caso de telecomunicaciones hay tantos operadores que se están disputando con uñas y dientes desde la clientela, que si usted no recibe un buen servicio, pues migre. Yo he migrado en 3 o 4 oportunidades, por ejemplo. Es que mucha gente dice de los malos el menor, ¿no? Sí, pues, pero eso también es malo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo creo que no aplica. Y miren, en el sector telecomunicaciones, particularmente, hay tal competencia que incluso hasta la AFIN, la asociación que agrupa a las empresas prestadoras de servicios que usan infraestructura, se ha pronunciado diciendo que hay demasiada competencia, que las empresas no están ganando, que la regulación tiene que suavizarse un poco, etcétera, 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 porque hay una competencia realmente feroz. Entonces nosotros los consumidores somos los beneficiarios de esta competencia. Aprovechémosla, o sea, no nos quedemos con el operador que nos maltrata, es así de sencillo. Eso es, o sea, ese es el gran tema, ¿no? Cómo la libre competencia puede beneficiar a los consumidores, que pueden obtener mejores precios, que pueden obtener más diversidad de productos, que pueden obtener ofertas que son más atractivas que las del competidor, etcétera. Entonces, aprovechemos eso. La libre competencia es la mejor o una de las mejores cosas que le puede pasar al consumidor. Y en telecomunicaciones, repito, es donde de una manera más nítida se nota este tema. Ok, muy bien. Para ir concluyendo, Jorge, adelante con tu pregunta. Adelante, Jorge. Jorge, adelante, por favor. ¿Estamos? Bueno. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, adelante, por favor, rápidamente. Ok. Sí, buenas noches, señor Quisólogo. Bueno, la pregunta que iba es más que nada con la mala atención en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que va más que nada en un entorno globalizado como el actual. Bueno, y en gran parte del mundo los consumidores peruanos también debemos sufrir con ese tema de los call centers que vienen del exterior. Al momento que también compramos incluso por internet, dice, ¿hay alguna forma en tal caso de denunciar una mala atención de comercios no domiciliados? Claro, que uno compra por internet, sí, claro. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Claro, el libro de reclamaciones. Es decir, el tema de la compra online es el gran tema del derecho del consumidor de los próximos años, porque las compras online debido a la pandemia se han masificado como nunca antes. Uh-huh. Deben de saber las personas que nos escuchan que las empresas, si no tienen un domicilio, un lugar físico para atender y las transacciones son online, eso no las exime de la obligación de contar con un libro de reclamaciones virtual, uh-huh, según el reglamento del libro de reclamaciones. Entonces, un consumidor tiene derecho a saber, antes de contratar, si va a poder reclamar. Por eso, a manera de consejo, yo le podría decir a los consumidores, en primer lugar, trate de contratar con empresas domiciliadas en el Perú. Evite contratar con empresas extranjeras hasta donde sea posible, uh-huh, ¿correcto? Porque en caso de reclamo, esa empresa del extranjero no le va a atender su reclamo. Segundo, uh-huh, verifique lo que acabo de decir, es decir, que en la plataforma de atención de la empresa hay un libro de reclamaciones virtual porque le va a permitir canalizar su reclamo. En tercer lugar... Una consulta con respecto al libro de reclamaciones. Disculpe que lo corte. Sí. Pero he visto en algunas empresas que no necesariamente dice libro de reclamaciones. En algunos casos dice boleta de reclamos o tienen otros nombres. Libro de comentarios. ¿Qué tanto influencia? Claro, libro de comentarios se me ha visto. Sí, pero esa es una pregunta absolutamente válida, ¿no? Porque, por ejemplo, esto pasa en el caso de los taxis con aplicativo con bastante frecuencia. Y yo sé que los taxis por aplicativo hasta el día de hoy no tienen la regulación que deberían tener. Y por eso es que ellos se escudan cuando un consumidor quiere presentar un reclamo, ellos se escudan en la figura de que ellos no son los proveedores, sino simplemente los intermediarios, que la relación de consumo es entre el consumidor y el taxista. Ellos solo los vinculan, nada más. Y eso es inadmisible, pues, porque el consumidor con quien entabla la relación, con quien entabla el contacto, con quien es con la empresa. Confía el consumidor en el prestigio de la empresa, confía en que se trata de una entidad que opera en varios países para poder operar. Y sin embargo, esta empresa, a la hora de asumir responsabilidades, saca del cuerpo. Y eso es inaceptable. Hasta el día de hoy, hay guerra para que los taxis por aplicativo cuenten con un libro de reclamaciones. Algunas aplicaciones cuentan, y yo recomiendo a los consumidores que prefieran esas aplicaciones, pero otras no, y utilizan eufemismos, en el mejor de los casos, como los que acaban de señalar, para denominar a sus centros de atención, ¿no? Perfecto. Pero volviendo al tema de las compras online, para finalizar,
repito lo que les digo, primero, prefieran empresas domiciliadas, segundo, las que tengan libre reclamación virtual, y tercero, tengan muchísimo cuidado al momento de pagar, que se les tiene que regresar el comprobante de pago a su respectivo correo para que ustedes tengan la certeza de que la transacción se debitó por el monto correcto y no por otro monto, ¿no? Pero Luego, hoy por hoy es muy se usa mucho comprar en Amazon, eBay o servicios digitales como Monster, HostGator, etcétera, que no son domiciliados en el Perú. Entonces, pero te la juegas. ¿qué puede uno hacer? Claro, pero te la juegas, pues, ¿no? Yo he conversado con muchas personas que están satisfechas con el servicio de estas empresas que mencionas, pero también conozco muchos casos de personas que no están satisfechas. Pero ahí eso es algo que cada consumidor tiene que ponderar, ¿no? Cada consumidor tiene que ponderar. Por ejemplo, si se trata de comprar un libro y un consumidor prefiere hacerlo a través de Amazon, está en su derecho. Pero si prefiere utilizar las plataformas de una librería acreditada en el Perú, también es una posibilidad de hacerlo. Si una persona quiere comprar ropa, puede utilizar una plataforma peruana o puede utilizar una plataforma extranjera. Son decisiones personales, ¿no? Yo digo lo que yo haría, porque el tema del reclamo es ese, ¿no? Si tienes una empresa que no está domiciliada, ¿cómo cree que en el futuro, dado la globalización, se puede haber una regularización global para poder, porque la gente al final, indistintamente del país donde resida físicamente, va a poder adquirir de un site de China, de Estados Unidos, de México, de Perú, de lo que fuere? Seguramente, ¿no? Perfecto. Es una de las posibilidades. Muy bien. Aunque en la actualidad dicen que luego de la pandemia el tema de la globalización ha sufrido un golpe fuerte, ¿no? Porque precisamente por tanta apertura es que el virus se ha propagado como se ha propagado. Habrá que estar atentos a las nuevas tendencias. Todo está por descubrirse luego de la pandemia. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, señor Cáceres, por su presencia. Espero poder tenerlo nuevamente. Todavía tenemos el caso de la otra vez que habíamos conversado de Western Union. Todavía no ha sido aclarado y esperamos pronto tenerlo aquí en el programa nuevamente. Un placer y muchísimas gracias. Claro que sí.